Cristo vive en mí. Yo bien sé que soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que soy. Ahí es donde estoy. Yo bien sé que soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que soy. Ahí es donde estoy. Yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros. Disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros. Disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Oh, 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 oh. Yo bien sé quién soy. Vamos a decirlo. Oh, oh, oh. Yo bien sé quién soy. Yo bien sé quién soy. Oh, 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 oh. Yo bien sé quién soy. Oh, 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 oh. Yo bien sé quién soy. Yo soy santo. Yo soy justo en Dios. Yo soy. Levante su mano derecha conmigo y diga: somos la casa de mi Padre, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Vamos a compartir la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Vamos a estar leyendo allí. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Miren lo que dice la palabra. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Sigue diciendo, cuando dice, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Dice el 17, dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dios bendiga esta palabra hoy en nuestras vidas. Basado en ese texto, he titulado este mensaje: ¿me amas? Así lo he titulado: ¿me amas? Es la pregunta que Jesús le dice a Pedro, que si la amaba. Es la expresión que cualquier esposa, cualquier esposo, cualquier hijo, ¿verdad? Cualquier hermano, cualquier familiar, cualquier amigo o amiga le dice al otro que si le ama. Jesús le preguntó esto a Pedro, el único discípulo que preguntó que si le amaba directamente, después que resucitó. Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesús, cuando le dice Simón, hijo de Jonás, ni siquiera le dice Pedro, porque el nombre de Pedro se lo puso él. Le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque le está recordando su naturaleza humana. Dios sabe que nosotros somos pecadores y vamos a fallar. Le dice: Simón, hijo de Jonás. Le está recordando su ascendencia, ¿verdad? Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice, es la expresión que hace Jesús. Hoy, el amor de Cristo, el amor del Señor. Es lindo decir que amamos, ¿verdad? Pero Dios quiere saber en nuestros actos si todavía en nuestro corazón hay amor. Si en nuestro corazón todavía está ese peso de amor. ¿Qué tan importante es el amor? Que usted ama al Señor implica muchas cosas en nuestras vidas. Estamos para llegar al último mes de este 2021, donde usted está escuchando este mensaje, sea por internet o acá en la iglesia. Y estamos terminando el último mes de este año. ¿Qué tanto hay en nuestro corazón amor?
Ese amor que Dios nos manda, un amor con defecto, porque tenemos defectos. Jesús le estaba diciendo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Yo sé que tú tienes un temperamento, un carácter fuerte, yo sé que eres explosivo, impulsivo también, pero necesito que me ames. Jesús le pregunta eso a Pedro, terminando esa temporada, este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vamos, verdad? En nuestra forma de servir en la obra de Dios, cómo tú sirves, cómo te subes a este altar, o cómo de pronto tú vas a tu trabajo, qué tanto amor tienes por tus compañeros de trabajo, por tus alumnos, por tus profesores, o qué tanto amor hay en tu familia, qué tanto amor estamos manejando el compromiso social, hasta qué punto estamos manejando, ¿verdad? Ese amor que Dios quiere ver en nosotros, un amor que nos reta a ser mejores cada día en la sociedad. Ese amor inspirado, guiado, ¿verdad? Y respaldado por el Espíritu Santo. Ese amor que Jesús quiere que tengamos, que vayamos creciendo en el amor, que cada día aprendamos como que a pasar más la ofensa, a entender que Dios a nosotros nos llamó con un propósito. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana de este tema que he llamado ¿me amas? El primer punto lo he llamado el mejor don. Así se llama el primer punto, el mejor don. El mejor don. En la Biblia hay muchos dones espirituales, ¿verdad? Y la Biblia nos habla del amor. El apóstol Pablo le llamó el mejor don. Y yo vengo de una generación que buscamos los dones del Espíritu Santo y queremos tener dones, ¿verdad? Y es bueno tener dones. 1 Corintios 12:1 dice la Escritura, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No hay que ignorarlos, los dones espirituales. Dice el versículo 5 al 11, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sigue diciendo, y hay diversidad de operaciones. Dios opera como Él quiera, Dios opera de diferentes maneras, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Dios es el que hace todo. Dios es el que trabaja, en el que hace la sola iglesia, el que maneja el sonido, el que canta, el que toca el instrumento. Dios en el que profetiza, en el que ora por un enfermo, el que va al hospital, en la persona que bendice, la que va a dar un pésame a alguien que perdió un familiar, el que consuela, el que da algo, un pan al hambriento. Es el mismo Dios. Y está diciendo, Dios es el que hace todas las cosas, en todo es el mismo, ¿verdad? Y dice el versículo 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Sigue diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice el versículo 9, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Dice el versículo 11, dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué está diciendo? Solo los dones son derramados en la iglesia de Cristo. Alguien que no pertenezca a la iglesia de Cristo, universalmente hablando, no puede tener dones. No puede decir, no, yo nunca he ido a una iglesia, yo no soy cristiano, pero yo sano. Dios me habla por sueño. A veces eso es agorería y son cosas extrañas. Porque es que todo lo que se manifiesta en la iglesia universal, llámese iglesia de Jesús, es administrado por el Espíritu de Dios. Entonces dice la palabra que hay que aspirar a los dones. Y Pablo comienza a decir cómo son los dones, y comienza en el versículo 28. Miren, para que recordemos, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Dios escoge apóstoles, gente que son punta de lanza, entran donde otros no han entrado, comienzan a hacer un cambio, una transformación. En nuestra iglesia, en la iglesia en Colombia, en los años 70, años 80, comenzó la iglesia con los misioneros. En los años 90, con los pastores, comenzaron los apóstoles. En el año 95 vino el cambio de la alabanza, la música. Dios usó gente. En el año 2000 con los ONG, a vivir fundación para ayudar a la gente. Y Dios va renovando su iglesia, con todos los defectos que existen en X o Y denominaciones. Dios usa su iglesia.
Porque Dios siempre va a usar nosotros, seres imperfectos, para hacer su obra perfecta. Y dice la palabra que Dios a unos los puso de apóstoles, a otros los puso de profetas, puso maestros que enseñen, a otros los que hacen milagros, otros los que sanan, los que ayudan. Hay gente que ayuda, hay gente que de pronto no tiene mucho tiempo, pero ayuda en obra social, ayuda a la iglesia, respalda en esto, da un comedor, ayuda acá en la iglesia, respaldando. Y está también los que administran, gente que sabe administrar, que sabe cómo distribuir, sabe en qué lugar Dios los puede utilizar, a veces en la política, a veces en los sitios de honra, en el municipio, en el departamento, Dios los usa. Y también los que tienen don de lengua, que por medio del Espíritu Santo declaran lo que Dios quiere, sea para llenura personal o sea para profecía del pueblo. Y esos dones se buscan, Dios los da por ese Espíritu. Y dice el versículo 29, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Porque hay un afán de pronto, sí, la iglesia de Corintio, a la que Pablo está hablando, fue la iglesia que más hablaba en lenguas. Fue la iglesia que más se manifestaban los dones del Espíritu Santo. La iglesia estaba en Corintios y era la iglesia donde más se movían milagros, donde más había dones, comparado con la iglesia de Gálatas, la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que se movía mucho el Espíritu Santo, se movían los dones, aunque había cierto desorden y Pablo tuvo que ponerle orden. Ellos celebraban la Santa Cena y cada uno comía de primero antes que el otro llegara. Dice que algunos se atragantaban y humillaban a los otros. No hacían la cena como nosotros lo hacemos. Cada uno llevaba su comida de su casa y el que tenía plata llevaba un gran manjar, mientras que el pobre llevaba menos. Y de esa manera celebraban la cena, y eso fue lo que el apóstol Pablo puso orden en la iglesia de Corintios. Pero nos dice la palabra que Pablo ha sido un resumen de los dones. En el versículo 30, mira cómo dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dando a entender que Dios a cada uno le da en la iglesia. Todos no pueden ser pastores, todo el mundo no puede sugerir, todo el mundo no puede cantar. Porque si tú perseveras por cantar y Dios te escogió para ser ujier, intercesor, te vas a quemar, porque estás haciéndolo por emoción y no por llamado. Yo recuerdo que mis primeros años en el evangelio, hace casi 35 años atrás, me gustaba mucho cantar, pero para cantar no servía. Y me gustaba mucho cantar, pero yo no servía para cantar, ni talento, ni don, ni nada. Entonces uno va en lo que Dios lo va dirigiendo, en lo que Dios lo va coordinando con el Espíritu Santo, y tiene que haber en tu corazón humildad para reconocer que para eso no sirves. Y dice, sigue diciendo en el versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Pablo termina diciendo, procura los dones mejores. Vamos a ver otra versión, mira esta versión, traducción en lenguaje actual, para interpretarlo un poco más claro. Por tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Me voy a entender? De más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes en Corinto tienen todos los dones. Pablo, que había recorrido toda Europa, Pablo le faltó llegar a España. Pablo muere antes de ir a España. A Pablo lo matan como mártir. Fue lo único que Pablo le costó llegar a España. Pablo no pudo llegar a España. Y Pablo dice en la escritura que el apóstol Pablo, que había recorrido iglesias, se sorprendió porque en Corintios había todos los dones. Había cantidad, pero había desorden, había pleito, contienda. Y Pablo dice, yo voy a mostrar algo más grande que los dones. Y que eso sorprende a uno, porque Pablo dice, voy a mostrarles algo mejor. Que si tú hablas en lengua, si tú profetizas, si tú eres un pastor, si eres cantante, si eres un servidor a Dios, si eres alguien que te gusta servir, si eres alguien que ayuda con tiempo de tiempo de calidad, o eres alguien que ayuda con dinero, yo te voy a mostrar un camino que, sin dejar de hacer aquello, es importante. Y Pablo nos habla ya en el capítulo 13, versículo 1, y dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo dice, no importa que tengas el mejor don, si en tu corazón no hay amor, hay odio, rabia, amargura, retiñe eso, no sirve.
Hay que comenzar por lo primero, depurar el corazón. Antes los médicos a uno, cuando uno iba al médico y uno quería comenzar un proceso alimenticio o nutrirse, o lo primero que lo mandaban era purgarse a uno, sacar los parásitos, para que el tratamiento lo hiciera bien en los tiempos de antes. Y Pablo dice, el amor, mira lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice, el amor verdadero, si no tengo amor de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Y hasta el idioma de los ángeles, habla de hablar en lengua. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Hace muchos años atrás, hace más de 20 y pico de años, yo estaba trabajando en un mercado, ¿verdad? En otro lugar. Y yo vendía ropa. Trabajaba con una señora, una colmena. Y yo era nuevo en eso. Y ese día, llegando en la Navidad, se llenó y todo el mundo hacía bulla. La gente llevaba megáfono, esto y aquello. Y cerca del negocio había un señor que era sordomudo. Era sordomudo. Y él vendía un guarapo de panela, de tamarindo. Y cuando comenzó 10 de la mañana todo el mundo a vender, yo decía, todo el mundo comenzaba a gritar y a uno lo mandan a la puerta a meter a la gente, a la orden y esto. Yo decía, que quiere hacer el mudo. Quiere hacer el mudo, porque él era muy todo, pero sabía contar plata y todo, y nadie le robaba, hacía un escándalo. Y él cogió un palo y lo pegaba al tanque del guarapo, hacía duro. Entonces la gente lo miraba y le compraba. Él buscó él sí sabía qué es lo que hacía, uno veía ¡pah! Y la gente miraba, y él cuando veía que ya la gente no le estaba comprando, golpeaba. Él sabía que ese ruido para él tenía un significado. Hay cosas que nosotros a veces hacemos mucho ruido, pero cuando en nuestro corazón no hay amor, no se discierne qué es. Dios no puede discernir si es cierto o no. Tiene que haber amor. El amor no es de besitos ni de abrazos. El amor no es porque otro te lo dé. El amor, Dios nos demanda el amor. Porque Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Y dice la palabra en el versículo 2, dice, y si tuviese profecías, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que si nosotros llegamos a una cúspide ministerial y Dios nos usa para grandes cosas, pero en nuestro corazón no hay amor, no hay esa paz que Dios manda, no hay esa tranquilidad, tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. Y dice el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque hay cosas que las hacemos por competencia. Hay cosas que las hacemos para que se nos aplauda, pero no hay amor. A veces abrimos una iglesia, se abre por competencia, pero no por amor, no por llamado. A veces se hace un ayuno para que no digan que no estoy haciéndolo. Y esto se convierte en algo que no lleva la marca del amor. Solamente es una mera expresión religiosa. Dice el versículo 4, dice, el amor es sufrido. O sea, el amor se sufre, claro, cuando eres correspondido, pero sigas amando. Dios nos ha soportado a nosotros siempre. Dios cada día nos soporta a ti y a mí porque nos ama. Así como tu padre, tú siempre amas a tu hijo, sea lo mejor de la sociedad o no esté bien en la sociedad, es tu hijo. Y Dios para contigo y conmigo tienes amor. El amor es sufrido, el amor aguanta. El amor es benigno, siempre quiere hacer bien. El amor no tiene envidia, el amor se agrada de que a otros les vaya bien, se goza. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y en esto todos tenemos que luchar todos los días. En esto tenemos que el Señor nos ayude. En no desmeritar a los demás, porque el don, el talento, la unción del Espíritu Santo te puede confundir. Eso está en ti, pero hay amor. ¿Qué situación estamos viviendo que nos llega a secar esa fuente divina? Dice el versículo 5, el 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
No se irrita, no guarda rencor. Cuando dice no se irrita, no quiere decir que tú no te vas a disgustar. Pero el amor no se irrita en tal forma que quiere ver al otro destruido, muerto y acabado. ¿Me hago entender? No es correcto. No es correcto. El amor, tú no puedes estar con resentimiento que tú quieres ver a fulano destruido, acabado, su hogar, su negocio, su trabajo. Que cuando tú dices, me dio un alivio cuando supí que a alguien le pasó algo negativo, tenemos un problema si pensamos así. Si algo está pasando acá, algo está, y eso no sale con ayuno, eso no sale orando, ni siquiera sale yendo a la iglesia. Esto sale decidiendo perdonar y decidiendo amar. El amor en Dios es una decisión. Tú no puedes andar, ay, ¿quién me libera? No, nadie te tiene que liberar. Tú tienes que decidir amar y perdonar. Te pueden orar, reorar, ungirte con aceite, echarte tierra, aceite hirviendo, nada sirve. Tú tienes que decidir amar y perdonar. Y dice la palabra, dice en el versículo 6, dice, no se goza de la injusticia. Porque si tú dices, bueno, a fulano le pasó así, por fin le pasó esto, yo sé que no estuvo bien, pero pagó una de tantas que has hecho. No podemos pensar así, nos puede pasar, no debemos hacerlo. Mas se goza ¿de qué? De la verdad, y nuestra verdad es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo el versículo 8, el 8, el amor nunca deja de ser. ¿Está escuchando lo que dice la palabra? ¿El amor qué? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, ¿qué pasa? Acabará. Mire lo que dice esta palabra, es tremendo. Dice, el amor nunca deja de ser. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú amas a alguien, cuando expresas amor, cuando tú siembras amor en otros, escúcheme bien, ese amor que tú expresas en otros, quiero que me entienda, para Dios tiene recompensa eterna. Cuando no te aman pero tú siembras amor, para Dios tiene recompensa. La ciencia se acabará, tus títulos quedarán aquí, tu empresa quedará aquí, pero lo que tú haces en amor, lo que tú bendices en amor, tiene recompensa divina. Y mira lo que dice la traducción lenguaje actual, dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Habrán días en que tú dices, a mí nadie me profetiza, ay, yo necesito que me hable, yo estoy en esta situación, ay Señor. No, cuando tú tienes el amor, sabes que en lo que estás viviendo Dios te va a sacar. Ay, pero yo necesito que Dios me hable a través de alguien. Yo pongo este canal de televisión cristiano, pongo internet, busco, ay, pero siento. No, cuando tú sabes que Dios te ama, tú sientes que Dios contigo tiene un propósito. Y dice el versículo 13, dice, y ahora permanecen estas cosas, dice el apóstol Pablo. Primero, ¿qué? La fe, diga, la fe. Recuerde que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Tiene que haber fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Y dice, permanece también ¿qué? La esperanza. Esa esperanza es que Cristo viene por nosotros. Estos tres son importantes, y el amor también. Pero el mayor de ellos, ¿quién es? El amor. Porque si no tienes amor, no tienes fe. Si tú tienes amor por Dios, no crees que el Señor te va a dejar tirado, que el Señor no va a llevarte. Dice la traducción lenguaje actual, dice, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Aunque no se cumpla, dice, pero Dios lo va a hacer. Se demora, pero yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios lo va a hacer. Y ese es el primer punto en esta mañana, este tema que he llamado ¿me amas? Primero, es el mejor don, ¿verdad? El mejor don que Dios da es el amor. El segundo, la marca divina de la cristiandad. La marca divina.
Decimos, ¿cómo se identifican los cristianos? Unos dicen como la forma de vestirse, otros dicen porque usan tal color. Cuando yo era cristiano, en mis primeros años de adolescencia, un cristiano no podía usar una camisa roja, una camisa verde. No, esos colores no eran buenos usarlos, sobre todo entre los hombres. En la iglesia que me formé hace 37 años atrás, no se podía. Ciertos colores no se podían usar, ciertas cosas no se podían. Y entonces, porque esa era la marca del cristiano. Entonces decimos, esta es la marca del cristiano. Y es verdad que tenemos que andar como creyentes, tenemos que tener pudor, orar, actuar en santidad. Pero estamos hablando, ¿cuál es la marca del cristiano? Que Jesús dice, que dice la Biblia. En Juan capítulo 13, versículo 34, dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy. Cuando Jesús dice un mandamiento nuevo os doy, eso los sumos sacerdotes, los fariseos se llenaron de rabia. ¿Sabes por qué? Porque existían los 10 mandamientos de Moisés. De eso no había, eso era uno solo, nadie podía cambiarlo. Y cuando Jesús dice que Él traía un nuevo mandamiento, para ellos era una herejía. Una herejía. Y Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y mira el reto: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es tremendo cuando Jesús dice: les doy un nuevo mandamiento. Y dice el versículo 35, dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres ¿qué? ¿Cómo? Los unos. En esto conocen que eres creyente, que yo soy creyente. Que no andemos hablando de otra iglesia, que no estemos criticando. ¿Cuántas veces coges las redes sociales a criticar a otra iglesia, un ministerio, un pastor o otro creyente? ¿Quién te dio esa autoridad? Y la gente del mundo se da cuenta. Por eso es que muchos ateos dicen que la gente más hipócrita somos los creyentes, porque ellos dicen que somos desleales los unos a los otros, somos los que más nos atacamos los unos con los otros. Eso lo dicen. Yo he escuchado documentales donde hablan de eso. Personas fuertes en la materia dicen que el creyente tiende a ser el que más ataca al otro. Y la marca del cristiano, o de la vida cristiana, o de la cristiandad, es el amor. Cuando no hay capacidad de expresar algo digno con otro, esa marca se borró. Y hay que ponerla otra vez, hay que buscar nuevamente esa marca. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, Pablo estaba preso, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tú y yo tenemos una vocación. Mira lo que la versión que dice acá, traducción viviente, dice, o traducción lenguaje actual, dice: unida en la iglesia, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Dios te llamó esa vocación. Creo que si tienes ahí nos habla cómo el Señor, la traducción en lenguaje actual nos habla. Vamos al versículo 2. Mira lo que dice el 2. Dice el 2 ahora. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuánto Jesús te soporta a ti? ¿Cuánto me ha soportado a mí? Lo que la gente no se da cuenta. Y Él a ti y a mí nos sigue llamando hijos, coherederos de las promesas. Dice la palabra, dice, en amor, o sea, con paciencia. Hay cosas que tenemos que poner el amor por delante. Porque hay gente que tú quieres que se acabe así, pero hay que tener amor. Y dice la palabra, mire lo que dice esta versión, dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense la falta. ¿Por qué? Si tú a tu pareja, a tu familia, la familia de tu esposa, la familia de tu esposo, tus primos, la gente que allá, tú no soportas a nadie, nos volvemos seres irracionales, muchas veces iracundos. Somos llamados a que el amor que Jesús deposita en nosotros sea mayor que la ofensa que nos ponen por delante. Porque te van a ofender, me van a ofender. Y en nuestro ciclo, Satanás sabe cuando tú y yo pelamos el cobre.
Y tú dices, a mí siempre me pasa esto. Es porque en eso no has pasado la prueba. Y hay que respirar profundo. Porque Dios quiere que pasemos esa prueba. Que lo soportemos, no porque la persona se lo merece, no, sino porque yo tengo el amor de Cristo en mi corazón. El amor de Cristo no es andar con las manos así, no es que yo soy el más puro, que yo miro así como con Santiago. No, el amor de Cristo tú lo demuestras en el roce, en la vida diaria, en el diario vivir, en lo que estás viviendo, en la cotidianidad, es lo que tú le expresas. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y dice la palabra, dice el versículo 2, dice, tolérense las faltas por amor. Porque la gente se va a equivocar contigo, se va a equivocar conmigo. Yo como pastor fallo. A veces fallo como esposo, fallo como padre, cometo errores. Usted comete errores, usted me soporta, yo lo soporto. Y que el amor de Cristo nos permita cada día madurar en eso. Dice la palabra en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? ¿Cuánto anhelas tú la paz con los demás? Es que ahí me gusta que me tengan miedo. Yo lo miré y con la mirada lo fusilé. Me gusta que sepan que yo soy, que cuando yo llego saben que esto, que aquello. Cuando tú sabes que tú debes de ser un ente de paz. No hablo de tolerar lo malo, no hablo que no se haga respetar, no hablo que no seas autoridad como esposo, como esposa, como padre. No, Señor, me estoy refiriendo que estoy en lo que tú manejas, porque a veces nosotros ponemos orden para que haya paz, ponemos las condiciones como son, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer, pero me estoy refiriendo en el sentido de tu corazón, que nosotros cada día digamos, ¿cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo, Señor, en esta mañana, en este día, en este nuevo mes que comienzo, en este fin de año, Señor, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo mejorar? Y no es tanto como la gente puede mejorar contigo, porque a veces somos nosotros, casi siempre, los que tenemos que comenzar a mejorar con los demás. Dice la palabra, dice solícitos. O sea, ¿cómo así solícitos, pastor? No que, no, yo lo intenté y ya. No, solícitos. Solícitos. Así como eres solícito en tus estudios, en tu trabajo. Solícitos en la dieta que estés haciendo, solícitos, ¿verdad? En tener creatividad en tu trabajo, en tu negocio. Que seamos solícitos en mantener la paz y que no maquinemos para hacer la guerra, para sembrar la cizaña, para ser detractores. Y tercer y último punto en esta mañana, este tema que titulé Me amas. Primer punto, el mejor don. Segundo punto, la marca divina de la cristiandad. Y tercer y último punto, cubriendo multitud de pecados. Escúcheme bien, cubriendo multitud de pecados, porque eso hace el amor. Cubriendo. Porque Dios a ti y a mí nos ha cubierto. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Jesús nos ha cubierto. Y vamos a ver la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4. Vaya a la Biblia. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Dónde? Aquí el apóstol nos dice, esto se va a acabar. Por las señales que hay, esto. Sed sobrios. Sobriedad quiere decir, ¿verdad? Presta atención. Sé más racional con las decisiones que estás tomando. Con las decisiones que estás tomando, ojo con esas decisiones, dice Pablo. Y dice el versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros, ¿cómo dice? Ferviente. ¿Cómo dice? Ferviente.
Porque si tú y yo no tenemos ferviente amor, este año lo terminas amargado y el otro año lo comienzas odiando y a mitad de año estás endemoniado. ¿Qué te ayuda a mantener la sonrisa, la paz? ¿Qué te ayuda a alejar la enfermedad de tu cuerpo? ¿Qué te ayuda a que el tratamiento médico te sirva? ¿Qué te ayuda a dormir mejor y levantarte mejor? El ferviente amor. Nos ayuda a decir, bueno, Señor, sí, dijeron esto, hablaron aquello, pero Dios pone amor en mí y yo tomo la decisión de amar. Dice, porque el amor cubrirá, ¿qué? Entonces decimos, mira lo que dice esta versión. Primero mira lo que dice la versión, esta traducción lenguaje actual. Dice, sobre todo, ámense muchos unos a otros. Porque el amor, ¿qué? Miren, hay que entender la escritura. Aquí no está hablando de Jesús para contigo, de Dios para con no. Habla de nosotros con el prójimo. Cuando tú amas, borras, haces una amnistía de resentimiento, de odio. La gente es fácil decir que Dios ama, que perdone Dios. No. Aquí dice, el amor borrará multitud de pecados. Tú dices, lo que pasa es que me han hecho hasta aquí, no. Y nos acuerda que hay alguien allá arriba que dio todo por nosotros y su amor envió lo más valioso. ¿Cuántos dicen amén? Envió a Jesús. Y cuando tú piensas de esa manera, vives más liviano. Entonces tú ya no vives recordando. Sí recuerdas aquí, pero no aquí. Dices, no, fulano me hizo esto, pero ya yo sí. Pero aquí no dejas que se anide aquí. Lo recuerdas aquí, pero no aquí. No dejas que Satanás, las personas que te rodean, las que llevan a sembrar de cizaña, te lo aniden aquí. Que queda aquí, pero que no vas aquí. Porque cuando vas aquí, nos estamos dañando. Corremos peligro. Y dice la palabra, dice que borra, y usted tiene que hacer un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva. Dice que el amor en sí es ferviente. Dios borra. Y Dios te ayuda en eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo. No se escribe un mandamiento nuevo porque ya Jesús lo había dicho, dice Juan, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y dice el versículo 8. Dice, ¿el 8 es? Sí, el 8. Dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, o sea, en Jesús y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ¿qué? Y alumbra. Levante su mano derecha y diga conmigo, en este mes que viene, en mi vida, diga, en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, diga, en el nombre de Jesús, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Dice la palabra, dice la escritura, dice, ya alumbra. Y dice el versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Y puede reprender, y reprendo al diablo, y fuera, y cae. No, de nada sirve. Estás en tiniebla. Cuando uno está en tiniebla se puede tropezar, se cae y se hiere. Cuando tú y yo estamos en tiniebla, en el sentido que estamos cegados, le hacemos un favor al diablo. Porque el diablo nos quiere hacer caer. Y andando en tiniebla, ¿cómo así? Cuando en tu corazón no hay paz, no hay perdón, no hay amor, andas en tiniebla. Y aún lo que tienes, aún las cosas materiales, corren riesgo de perderse o de dañar y ser dañado. Pensamos mal, razonamos mal. Por eso dice, está todavía en tinieblas. ¿Y cómo dice la escritura? Mira lo que dice. Dice,
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Dice, ¿dónde? Fulano me hizo esto, me hizo aquello, me afectó, pero ya. Hay luz para decir, suelto esto y sigo adelante. Pero cuando estamos en tinieblas, creemos que así es, nos tropezamos, nos damos totazos, pero seguimos así. Seguimos en esa obstinación. Dice el versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas nos llevan a creer que estamos bien, nos lleva a ayunar mal, nos llega a soltar palabra para otro, y como decimos que es palabra de Dios, entre comillas, en sí, cuando tú citas la Biblia para hacer daño a alguien, ya no es palabra de Dios, ya no es profecía, ya es una palabra que viene a dañar, ¿verdad? Es una palabra imprecatoria, una oración imprecatoria. Utiliza la palabra para maldecir, para dañar, y no te sorprenda esto, porque los brujos utilizan la Biblia para hacer daño. No te sorprenda esto. Satanás utilizó la Biblia para afectar a Jesús. El diablo utilizó la Biblia al que formó, al verbo hecho carne. Si el diablo no respetó a Jesús, mucho menos a ti y a mí. Entonces cuando tú usas la palabra para dañar a otro, para herir, no, porque ahí le dice esto, es para, tú sabes por qué lo estás haciendo. Entonces nos cegamos, actuamos mal, estamos perdiendo. Y no sabe a dónde vas. No sabe que está poniendo en riesgo tu futuro o tu salud física y emocional. Puede estar perjudicándote. Y dice la palabra en el versículo, traducción lenguaje actual, perdón, este versículo, en la traducción lenguaje actual, el versículo 11, dice, vemos nosotros cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos muestra, ¿verdad? Cómo el Señor nos muestra. Dice, pero el que odia a otro cristiano, ¿está escuchando? Ay, es que me da rabia, que no gusto de esa iglesia, hombre, no gusto de ese pastor, que no gusto de los hermanos de esa iglesia. Mi hermano, ojo a esa expresión. Que el Señor nos ayude. Y dice, el que odia a otro cristiano y en las redes insultas y dice, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Y aunque nos congreguemos, podemos estar actuando así. Y hay gente que te lleva oscuridad a la casa. Ay, no te visitaron. Ay, la iglesia que pasó. Y esto te lleva. Ay, fulano habló esto de ti. Llevas. Hay gente que exporta oscuridad. No dejes que te lleven oscuridad a tu casa. No dejes que lleven oscuridad a tu matrimonio, a tu negocio, a tu trabajo. No. Y dice la palabra en el versículo 12, mira lo que dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Tú tienes que perdonar. Y te escribo a ti porque yo sé lo que tú has hecho. Yo sé lo que tú has hecho, caes, te levantas y yo te he perdonado. Y por eso te digo que tú tienes que amar fervientemente. Yo que soy el Dios del amor, te estoy diciendo que tú tienes que perdonar, porque yo a ti te he perdonado todo, porque te amo. Y a su nombre. En Génesis capítulo 41, versículo 50, hay una historia muy conocida por nosotros allí, Génesis 41, 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. ¿Primer año de qué? De hambre, de crisis. Los cuales los dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y dice el versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito, su primer hijo, lo llamó Manasés, porque dijo, Dios
me hizo olvidar ¿qué? ¿Todo qué? Todo mi trabajo. Todo mi trabajo. ¿Y toda la casa de qué? ¿Será que José le puso Manasés para olvidarse de su papá? Yo no tengo papá, no tengo hermano. No fue así. La casa de José le hizo daño. Sus hermanos lo vendieron, casi lo matan. Y venía un año de hambre, de crisis. Y José había ascendido hoy en día. Era el administrador, el vicepresidente de Egipto. Tenía el anillo de Faraón, era el que gobernaba. Iba a administrar los recursos de una gran potencia mundial en ese entonces. Y ante tremendo reto, tuvo su primer hijo. José en su corazón sentía ciertas circunstancias, ciertos sentimientos adversos por su hermano, por sus hermanos. Y a su primer hijo le puso Manasés, que significa el que hace olvidar. ¿Y por qué dijo? Cada vez que llamaba a su hijo se acordaba de que Dios le había hecho olvidar todo el daño que le habían hecho, porque él decidió olvidar. Hay mucha gente que pone un negocio, comienza unos estudios universitarios o comienzan a ejercer una profesión con amargura, con odio. Cuando comienzas, te casas, comienzas un noviazgo, un matrimonio, con resentimiento, tirándole a todo el mundo. Ven, dijeron que no me iba a casar, me casé. Dijeron que no iba a tener hijos, tuve hijos. Lo estás haciendo en la atmósfera de odio, de rabia. José dijo, yo no puedo administrar estos recursos con este odio. Me daño yo y daño el país. Y queda mal Dios. Cuando comienzas un ministerio, una iglesia, en la base de la rabia, del resentimiento, del odio, para mostrar a los demás, ahí hay problemas. Necesitas un Manasés. El negocio se puede quebrar. Va a haber más carga, va a haber más lucha, más estrés. Cuando comenzamos cualquier etapa de nuestras vidas, iba a comenzar un año no diferente. Tú y yo estamos para comenzar en pocos días un año nuevo. Se acerca el 2022. Yo creo que necesitamos un Manasés, todos aquí. Necesitamos olvidar. Porque no se puede perder. Porque después de Manasés tuvo un Efraín. Y Efraín significa el que fructifica. Y nosotros tenemos que olvidar. Porque si no, se pone en riesgo la producción. Se pone en riesgo, vas a hacer daño a los demás y te vas a dañar tú. José tomó esa decisión. José dijo, te voy a poner Manasés. Porque Dios me hizo olvidar, dice, todo mi trabajo, todo lo que me costó. Dice, ay, y sabe lo que las noches que lloré, los momentos que afligí cuando me metieron en la cárcel. Ya José dejó ese discurso. Le quedó aquí para testimonio, pero no aquí, lo sacó de aquí. Tienes que sacar de aquí. Tenemos que sacar de aquí. Quedará aquí para testimonio, para decirle a otro, me pasó esto y yo olvidé, Dios me ayudó. Pero sácalo de aquí, que queda aquí y no acá. Dice la palabra que José decidió hacer un Manasés. José decidió cortar con esto. Yo creo que esta palabra llega en un momento oportuno, porque Dios no quiere dar Dios te quiere dar más para administrar en tu relación con tu cónyuge, con tus padres, en la empresa, en el gremio de trabajo donde estás tú, en las personas que van a bajar a las aguas este año, que se van a bautizar. Pero es necesario tener un Manasés. Y dice, y toda la casa de mi padre, el que más le hizo daño fue Rubén, de los hijos de José, en sus hermanos. Rubén era el primogénito. Y dice, toda la casa, toda, la metió toda. Porque él de pronto también resentía de su papá, que no lo fue a buscar, que creyó la mentira que él había muerto. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, ya para concluir. Amados, amémonos todos a otros, porque el amor es de ¿quién? Y todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo así, pastor? Conoce cuando tú aprendes a perdonar y amas aunque te han hecho daño. Conoce cómo Dios nos ama a nosotros también. Y dice el versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice el versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así fue manifestado el amor de Dios. Cristo fue enviado por amor. Jesús no vino a morir por nosotros por lástima. Dios envía a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Él lo envió para ti, para mí, lo envió. Y dice el versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú ves mucha calcomanía, la que más se usa: Dios es amor. Yo amo a Dios, y eso no consiste el amor de Dios, no. El amor de Dios consiste en que Él dio el primer paso. El amor de Dios consiste en que Él dio el primer paso cuando te conoció a ti y me conoció a mí. Dios dio el primer paso. ¿Y cuál fue el primer paso? Que Él nos amó a nosotros. Cuando ni siquiera éramos hijos de Dios, Él nos amó y mandó a Jesús a morir por nosotros, llenos de pecados, no conociendo a Dios. Dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él invirtió lo mejor que tenía, a Jesús, en ti y en mí. Entonces tú no puedes pensar que Dios no te ama hoy. Dios hoy te sigue amando, porque si te amó cuando no eras hijo, si te amó cuando no eras creyente, si te amó cuando no conocías, hoy te sigue amando. Por eso dice, Dios dio el primer paso. Nosotros, cuando tú y yo queremos entrar en ese amor, damos el primer paso. Comenzamos a olvidar, a perdonar y a seguir adelante. Eso es el amor de Dios, darnos nosotros el primer paso. Para con el prójimo me refiero. Y dice el versículo 10, no, el versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso dice la palabra. Si Dios nos amó así, ¿cómo así? Él dio el primer paso. Tienes que aprender a amar primero tú. Cuando de pronto no hay motivos para amar. Dios te amó a ti y me amó a mí cuando no había motivos para amar. Dios nos amó cuando todavía no lo merecíamos. ¿Me está escuchando? Cuando todavía no estábamos en esta tarima tocando esos instrumentos. Dios nos amó cuando todavía tú no lo merecías. Cuando todavía todos los domingos no venías a la iglesia. Dios te amó. Dios nos amó primero. Nos amó. Así tienes que amar. A su nombre. Dice el versículo 19. Dice el 19: nosotros le vamos a Él porque Él ¿qué? ¿Nos qué? Tú sabes que Dios te amó desde el vientre de tu madre. Dios te amó. ¿Sí sabías eso? ¿Cuántos dicen amén? Él te amó antes de ser cristiano. Él te amó antes de aceptar a Cristo. Él te amó. Él ama toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que amar primero. Ay, pero es que fulano ama. Dice el versículo 20, dice el 20, dice: y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y termina diciendo el 21, mira lo que dice el 21: y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
Este mandamiento es de Dios, dado por Jesús cuando estuvo en la tierra. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, amén. No es fácil amar, no es fácil pasar la afrenta, pero tú lo decides y Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Quiero que este momento inclinemos nuestro rostro allí donde estamos.